Me follé a Iván el mismo día que celebré mi aniversario de boda número 12. Sí, tal cual. Mientras Daniel brindaba conmigo por otros 12 más, yo ya tenía la ropa interior en el bolso, lista para quitármela en casa de otro. No fue un plan. No soy tan fría. Pero tampoco fue un accidente. Me arreglé para cenar con mi marido, pero me depilé pensando en otro. Esa es la verdad. Todo pasó rápido, como esas decisiones estúpidas que tomas con un poco de vino encima y un montón de emociones mal digeridas. Brindamos, cenamos, hablamos de cosas que no importaban, como siempre. Él me regaló un libro que ni siquiera leyó la contraportada. Yo fingí emoción. Después de la cena, me fui con la excusa de pasar a ver a mi hermana, que estaba mala. Mentí sin pestañear. Ni un nudo en el estómago. Llegué al piso de Iván pasadas las 11. No nos saludamos con besos ni abrazos. Me abrió la puerta, me miró, y supo. Yo también supe. Fue la primera vez. La primera de muchas. Y todo empezó ese día. El día que mi marido me dijo te amo sin mirarme a los ojos. ¿Qué por qué lo hice? Mira, no hay una sola razón. Hay 100. Y si eres mujer y has estado casada más de 10 años, seguro que ya te imaginas algunas. Con Iván, la conversación era diferente. No hablábamos de pagar el living ni de a qué hora se saca la basura. Con él me reía de cosas absurdas, me sentía deseada, y sobre todo, no era madre, ni esposa, ni ama de casa. Solo era Clara. Y créeme, después de años siendo lo otro, eso vale oro. No lo conocí en una app, ni en el trabajo, ni en el gimnasio. Lo conocí en una galería de arte. No soy ninguna experta, solo fui porque una amiga insistió. Él estaba exponiendo fotos, y me acerqué porque me llamó la atención una imagen, una mujer desnuda de espaldas, en una habitación a oscuras, con la luz entrando por la ventana justo donde empezaban las curvas de su cintura. Fue tan íntima la imagen que sentí como si la estuviera espiando. Iván me vio observándola, se acercó, y empezamos a hablar. Lo gracioso es que en ese momento no pensé en sexo. Pensé en que alguien había captado algo que yo ya no sentía, deseo. No hacia mí, sino en general. Ese tipo de deseo que se nota en los gestos, en las miradas. El deseo que se fue de mi casa hace años y nadie se dio cuenta. Después de eso, volvimos a vernos varias veces. Cafés, charlas, nada físico. Pero todo estaba cargado de tensión. De esas que te hacen dudar si te estás enamorando o solo estás aburrida. Supongo que era un poco de ambas cosas. A casa volvía siempre con una mezcla extraña de culpa y adrenalina. Daniel nunca sospechó nada. O sí, pero eligió no mirar. Convivíamos como dos actores en una obra que ya nadie aplaudía. Las cenas eran silenciosas, el sexo rutinario y cada uno se refugiaba en sus propios mundos. El mío, poco a poco, se llenaba de Iván. No te voy a vender la historia de que mi marido me descuidaba. Daniel no era un monstruo. Me cuidaba, pagaba las cuentas, me abrazaba por las mañanas. Pero era todo tan mecánico que me sentía como si estuviéramos en piloto automático. Y yo necesitaba sentir que estaba viva, aunque fuera haciendo lo incorrecto. La noche del aniversario fue la línea que crucé sin vuelta atrás. No solo porque lo engañé físicamente, sino porque disfruté haciéndolo. Me sentí poderosa, deseada, libre. Me reí mientras me quitaba el sujetador. Me vine sin pensar en el mañana. Al volver a casa, Daniel dormía. Me metí en la ducha, no por limpiar lo que hice, sino para relajarme. Me miré al espejo y por primera vez en años, me reconocí. No como la Clara de siempre, sino como la que fui antes de casarme. Y así empezó todo. Daniel se enteró exactamente 3 semanas después de aquella noche,
un martes que parecía normal. Yo no lo supe ese día, claro, pero mirando hacia atrás, todo encajaba, la forma en la que no me besó por la mañana, el desayuno frío sobre la mesa, la ausencia de sus mensajes al mediodía. Durante años, aunque nos hubiésemos distanciado, él siempre me escribía algo en mitad del día, aunque fuera para preguntarme si había pagado el seguro del coche. Pero ese martes, nada. Yo estaba tranquila, o mejor dicho, distraída. Había quedado con Iván a las 5, y pasé toda la mañana en modo automático, respondiendo correos del trabajo, haciendo compras sin prestar atención, y pensando en cómo iba a decírselo. Porque sí, llevaba varios días considerando la posibilidad de confesarlo todo. No por remordimiento, sino porque sentía que no podía seguir fingiendo. No era culpa ni arrepentimiento. Era hartazgo. De la doble vida, de las mentiras, de los saludos fingidos, de acostarme con Daniel por compromiso cuando lo que realmente deseaba era que no me tocara más. Pensaba que lo mejor sería sentarnos y explicárselo todo de forma tranquila, sin dramas, sin buscar excusas, sin echarle nada en cara. Pensaba incluso en proponerle que lo dejáramos de forma madura, como adultos que se respetan aunque ya no se amen. Pero eso no pasó. Él se adelantó. Cuando volví a casa esa tarde, su coche estaba en el garaje, cosa que me sorprendió porque no solía llegar tan temprano. Al entrar, la casa estaba en silencio. Sin música, sin televisión, sin el ruido habitual de los teclados del ordenador. Me acerqué al salón y lo vi sentado en el sofá, con una expresión completamente vacía, como si llevase horas en la misma posición. En la mesa había una hoja impresa. Me acerqué y reconocí la imagen. Era una captura de pantalla. De un correo. Uno que yo le había mandado a Iván hacía 2 días. Nada explícito, pero sí suficiente. Quiero que la próxima vez no me dejes dormir. Estoy harta de hacer como si nada pasara en casa. Necesito escaparme de mí. Estaba ahí, con mi nombre, mi dirección de correo, la hora, todo. No había forma de negarlo. Me quedé de pie, sin saber si sentarme o hablar. Él tampoco decía nada. ¿Hace cuánto? Preguntó, sin mirarme. Tragué saliva. Me ardía la cara. No por vergüenza, sino por la tensión de saber que la conversación que había evitado durante semanas había empezado y que ya no iba a tener el control de nada. No respondí de inmediato. Pensé en mentir, en suavizarlo, ¿pero para qué? 3 meses, dije. Lo escuché respirar fuerte, como si llevara todo el día conteniéndose y esa cifra le hubiera soltado algo por dentro. ¿Es alguien del trabajo? Preguntó. No. ¿Lo conozco? No. ¿Te acuestas con él en nuestra casa? No, respondí con firmeza, porque esa sí era una línea que no había cruzado, aunque a esa altura no cambiaba mucho. Él se levantó lentamente, me miró por primera vez y su expresión era tan neutra que dolía. No había gritos, ni rabia, ni lágrimas. Solo decepción, como si estuviera frente a un error que ya no podía corregirse. Caminó hacia la cocina, abrió el grifo, llenó un vaso y lo bebió entero. Después volvió al salón y se quedó de pie, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Yo tampoco me moví. ¿Te enamoraste? Dijo, sin tono. No supe qué contestar. No era amor. O al menos no de ese que te dan ganas de gritar por las ventanas. Pero tampoco era una aventura sin importancia. Era conexión, era deseo, era una válvula de escape. Pero nada de eso iba a sonar bien. No lo sé, respondí, porque era la verdad. Él asintió con la cabeza, caminó hacia la puerta, cogió las llaves del coche y salió sin decir una palabra más. Esa noche no durmió en casa. Tampoco contestó mis llamadas. No tenía forma de saber dónde estaba ni con quién.
Pero esa no fue la peor parte. Lo peor fue no saber qué versión de Daniel volvería, el que busca arreglar las cosas o el que las quiere destruir. Porque algo en su mirada me decía que no me iba a perdonar. No esta vez. A la mañana siguiente regresó. Llevaba la misma ropa del día anterior, ojeras marcadas y una mirada distinta. Me habló con voz tranquila, sin gritar, sin acusarme, pero con una frialdad que jamás le había conocido. He pedido el día libre en el trabajo, dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Necesito pensar. Tú haz lo que tengas que hacer, pero no me busques. Me encerré en el cuarto, y por primera vez en semanas, lloré. No por lo que hice, sino por la reacción. Me había preparado para una pelea, para reproches, para discusiones, pero no para ese silencio seco que te hace sentir que estás hablando con alguien que ya no está ahí. Durante los días siguientes, dormimos en habitaciones separadas. No hablamos, no compartimos comidas, no hubo ningún intento de acercamiento. Vivíamos en la misma casa como desconocidos perfectamente educados. Hasta que un viernes por la noche, me dejó una carpeta sobre la cama con varios documentos. Había empezado el trámite de separación de bienes. Lo había hecho sin decir nada, sin pedirme opinión. Solo me informó. Y al final de esa carpeta, una nota manuscrita. Esto no es por venganza. Es por respeto a mí. No te odio, pero ya no quiero compartir nada contigo. No había más. En ese momento supe que esto no era una crisis. Era el final. Y que él no me daría el privilegio de un escándalo, ni una segunda oportunidad, ni siquiera una conversación profunda. Solo distancia. Solo hechos. Solo decisiones. Fue su forma de recuperar el control, y debo admitir que funcionó. Yo, que había creído tener la ventaja emocional, terminé sintiéndome completamente desplazada. Y lo peor es que no sabía si eso me molestaba porque aún lo quería, o solo porque había perdido el poder. Pasaron 5 días sin que intercambiáramos más de 2 frases seguidas. La casa era un espacio compartido sin contacto humano. Nos cruzábamos por los pasillos, en la cocina, en el baño, sin mirarnos. Él salía a trabajar y volvía puntual, comía en silencio, dormía en el sofá sin una queja, sin reproches. La normalidad falsa se convirtió en una tortura. Yo sabía que esto no podía quedarse así, no por remordimiento, sino porque cada día que pasaba sin hablarlo sentía que Daniel se alejaba un poco más, y no sabía si eso era bueno o no. La indiferencia es peor que el enfado. Al menos el enfado te incluye, la indiferencia te borra. El domingo por la noche decidí que ya era suficiente. Había que hablar, aunque él no quisiera. Era nuestra casa, nuestro matrimonio, y si estaba decidido a echarlo todo por tierra, al menos quería que lo hiciera mirándome a los ojos. Esperé a que terminara de cenar y se sentara en el sofá con el portátil. Me planté delante. No dijo nada. Solo cerró la tapa lentamente, como si supiera que no tenía salida. Respiró hondo, se acomodó en el sillón y me miró con una expresión neutra. No dijo ni una palabra. Esperaba que yo hablara primero, y eso hice. No quiero que esto termine así. No sin hablarlo, no como si fuéramos extraños que se reparten muebles, dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba. Él mantuvo el silencio unos segundos, como si estuviera evaluando si valía la pena contestarme o no. ¿Así como? ¿Sin escándalos, sin portazos, sin insultos? ¿No es lo que querías? Su voz no era irónica, era seca, como quien ha agotado toda su energía emocional. No, no es lo que quería, respondí, dando un paso hacia él. Y tampoco es lo que tú querías. Esto no puede acabar en silencio, Daniel. ¿Y cómo debería acabar entonces, Clara? ¿Con lágrimas? ¿Con gritos?
¿Con una disculpa tuya para que yo decida si te perdono o no? Se incorporó, cruzó los brazos y me miró con una dureza que nunca antes le había visto. ¿Quieres que te diga que entiendo tus razones? ¿Qué me fallaste porque yo no te hacía sentir viva? ¿Qué te aburrías? ¿Que yo tenía parte de culpa? Porque si es eso lo que buscas, mejor vete ahora mismo. No voy a darte eso. No porque no te entienda, sino porque me niego a justificar tu decisión. Quise contestarle, pero me paralizó. Sentí que estaba delante de una versión de él que no conocía. Ya no era el marido tranquilo, el que evitaba confrontaciones, el que siempre dejaba pasar las cosas por no discutir. Este Daniel era otro. Un hombre herido, sí, pero también uno que ya no tenía miedo de decir lo que pensaba. No vine a justificar nada, dije, con la voz más baja. Vine a decirte que quiero entender qué quieres hacer con esto. Si vamos a separarnos, si todavía hay algo que salvar, si quieres hablar, lo que sea. Pero no puedo seguir así, sin saber si estamos casados o simplemente coexistiendo hasta que firmemos papeles. ¿Quieres saber qué quiero hacer? Se rió, pero sin humor, más como un gesto de resignación. Quiero hacer algo que no sea pensar en ti todo el puto día. Quiero poder dormir sin imaginarte con otro. Quiero que el asco se me pase. Pero sobre todo, quiero que dejes de hablar como si esto fuera un tema logístico. No somos dos socios cerrando una empresa. No es ver qué hacemos con esto. Me engañaste, Clara. No por una noche, no por un error borracho en una despedida de soltera. Me mentiste durante meses. Me sonreías, comías conmigo, te metías en mi cama después de acostarte con otro, y encima ahora vienes a preguntarme si esto tiene arreglo. Me quedé en silencio. Sabía que tenía razón. Sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta. Pero también sabía que si no hablábamos ahora, lo poco que quedaba entre nosotros iba a morir sin que nadie hiciera nada. Me senté en el sillón frente a él, con las piernas juntas, las manos entrelazadas, sin maquillaje, sin defensas. No vengo a pedirte perdón porque sé que no sirve de nada. Tampoco quiero que me perdones ahora. Solo quiero decirte que entiendo el daño que hice. Que no lo planifiqué, que no fue algo que quise desde el principio, pero lo hice. Lo elegí. Y te mentí. Y lo siento. No porque me haya salido mal. Lo siento porque ahora veo todo lo que rompí y no puedo arreglarlo. Él se pasó la mano por la cara. Parecía más cansado que enfadado. Me miró sin hablar, como si no supiera si creerme o si simplemente estaba harto de oírme. Finalmente, suspiró. Durante años me pregunté si era suficiente para ti. Me decías que sí, que estabas bien, que éramos felices. Nunca me diste señales claras de que algo andaba mal. Y ahora resulta que lo llevaba sintiendo desde hacía años. ¿Sabes lo que eso me hace pensar? Que nunca estuviste completamente aquí. Que estabas esperando que alguien mejor apareciera. Y cuando apareció, no lo dudaste. No es así, respondí de inmediato. No fue porque alguien mejor apareció. Fue porque ya no sabía cómo encontrarme dentro de esta relación. Porque me perdí, Daniel. Y sí, lo busqué afuera. No porque me faltaras tú. Porque me faltaba yo. Él se levantó. Caminó de un lado al otro de la sala durante unos segundos, en silencio. Después se detuvo frente a la ventana, sin mirarme. ¿Y ahora qué? Preguntó sin girarse. ¿Vas a seguir viéndolo? ¿O ya terminaste eso también? Lo terminé, dije sin vacilar. No porque me lo hayas pedido. Porque no puedo seguir con eso después de lo que pasó entre nosotros. No tiene sentido. Lo que hice con él no tiene futuro. Fue una consecuencia, no una solución. Él se dio la vuelta.
Me miró durante varios segundos. Parecía medir cada palabra. Entonces está bien. Vamos a hablar con un abogado. Vamos a hacer esto limpio. No voy a vengarme. No voy a destrozarte la vida. Pero no puedo seguir a tu lado como si nada. No puedo compartir la cama con alguien que me mintió. No puedo mirar tu cara todos los días sin recordar lo que hiciste. Y no quiero intentarlo de nuevo. No quiero reconstruir nada. No quiero hacer terapia de pareja. Solo quiero que esto termine. Y así, sin más, me dejó sentada ahí. Sabía que lo había perdido. No por el sexo, ni por la infidelidad. Lo había perdido porque maté algo que no sabía que era tan importante, su seguridad. Y esa, cuando se rompe, no se reconstruye con disculpas. La mañana en la que Daniel ejecutó su plan no comenzó con señales evidentes. Yo seguía creyendo que su idea de divorcio limpio significaba simplemente organizar documentos, firmar acuerdos y dividir nuestras cosas con el mínimo drama posible. Esa imagen ingenua duró hasta que, a mediodía, recibí un mensaje de mi hermana diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. No era habitual que ella escribiera algo tan directo sin explicar nada, así que pensé que sería algún problema familiar. Cuando llegué a su casa, estaba pálida, nerviosa, sosteniendo su móvil como si temiera que explotara. Me mostró la pantalla sin decir una palabra. Era una foto mía entrando al portal de Iván el día del aniversario, otra saliendo con el pelo revuelto, otra caminando hacia mi coche con la chaqueta mal puesta, y un último video corto en el que se veía claramente cómo él me tocaba la espalda al despedirnos. Todo eso enviado desde un número desconocido. La fecha y la hora coincidían. No había dudas. Me quedé sin aire. No sabía cómo había conseguido esas imágenes, quién las había tomado ni cuándo. Mi hermana solo dijo, te lo ha mandado Daniel. Dice que no quiere que nadie de la familia se entere por terceras personas. Pero no era una advertencia amable. Era la primera pieza de un movimiento mucho más grande. Cuando volví a casa, él estaba sentado en la mesa del comedor, revisando papeles con una precisión casi quirúrgica. No tenía la cara roja, no temblaba, no gritaba. Era la calma de alguien que ya tomó todas las decisiones importantes y ahora solo ejecuta los pasos. Dejé mis llaves en el mueble y me quedé frente a él. Esperé a que hablara, pero tardó lo suficiente como para que yo sintiera que lo hacía a propósito. «Has estado ocupada hoy», dijo sin levantar la vista del documento que estaba revisando. «¿Por qué le has enviado eso a mi hermana?», pregunté. Mi voz sonó más débil de lo que quería. «Porque así no tendrás que inventar una versión cuando te pregunte por qué nos divorciamos», respondió con una tranquilidad que dolía más que cualquier insulto. «No voy a permitir que tú parezcas la víctima en tu familia. No con eso. No después de lo que hiciste». Avanzó unas carpetas hacia él, las ordenó en un montón y las cerró. Luego levantó la mirada. Y eso es solo el principio. No me dio tiempo a responder. Sacó un documento de una carpeta azul y lo puso delante de mí. Era una solicitud formal de separación de bienes acompañada de un listado detallado del patrimonio común, pero lo que realmente me impactó fue el anexo final. Daniel había solicitado al abogado medidas de control sobre mis cuentas compartidas porque, según él, existía riesgo de desplazamiento irregular de fondos motivado por la tensión marital derivada de una infidelidad. Traducido, me estaba congelando el acceso al dinero. Me quedé bloqueada. Sabía que era posible que quisiera protegerse, pero esto iba más allá. Él lo notó. «Todo lo que está a mi nombre queda bloqueado hasta que el juez dicte medidas provisionales», dijo mientras guardaba otro documento. «La casa también queda bajo control. Si quieres irte, puedes, pero no puedes sacar nada sin inventario previo. Nada. Ni muebles, ni electrodomésticos, ni objetos de valor.
Hasta nuevo aviso, no puedes tocar nada que figure en bienes comunes. Esto es exagerado, conseguí decir, intentando parecer más segura de lo que me sentía por dentro. No tienes por qué hacer esto, Daniel. Podemos hacerlo de forma civilizada. Yo estoy siendo civilizado, respondió sin alterar el tono. Tú fuiste la que decidió no serlo cuando te acostaste con otro durante meses. Yo estoy actuando legalmente. Esa es la diferencia entre tú y yo ahora mismo. El golpe fue tan directo que no supe cómo defenderme. Él no terminó ahí. Se levantó y fue a la habitación. Volvió con una caja de cartón que dejó sobre la mesa. Dentro había copias impresas de correos, capturas de mensajes y las fotos que había enviado a mi hermana. No hice esas fotos yo. Ni me di cuenta de que alguien me observaba aquel día. Recordé algo que me descolocó. Iván vivía en un segundo piso sin portero, pero su edificio tenía un local comercial con cámaras exteriores. Daniel no habría tenido acceso a esas grabaciones sin pedirlas. Entonces lo entendí. No había sido él quien tomó las fotos. Las había pedido. Y si las había conseguido, significaba que llevaba más tiempo investigando de lo que yo pensaba. ¿Desde cuándo sabías que pasaba algo? Pregunté. Desde antes de que tú misma te dieras cuenta, contestó mientras sacaba otra carpeta. Tenías cambios demasiado evidentes. Creías que estabas siendo cuidadosa, pero no lo fuiste. No dijo más, pero lo que venía después fue el verdadero golpe. Sacó un sobre y lo lanzó sobre la mesa. Al abrirlo, encontré una copia de un correo dirigido no a mi familia, sino al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Esto va a salir mañana, dijo, sin quitarme ojo. No voy a hundirte profesionalmente, pero tampoco voy a dejar que digas que tu estado emocional es culpa de los trámites de divorcio o que necesitas baja médica por estrés o alguna otra excusa. Ellos ya saben que tu inestabilidad no tiene nada que ver conmigo. Así que evita usar mi nombre para justificar malas decisiones laborales. Ese punto me dejó sin habla. Me estaba amarrando en todos los frentes. Estaba protegiéndose legal, emocional y socialmente de una forma tan precisa que sentí que llevaba semanas trabajando en esto. Y lo confirmé cuando se acercó a la mesa y apoyó las manos con calma. No te voy a gritar, Clara. No voy a insultarte. No voy a hacerte daño físico ni voy a perseguirte. Pero voy a asegurarme de que no vuelvas a tener poder sobre mí. Te mentiste a ti misma demasiado tiempo y yo te creí. Ese error no lo voy a cometer otra vez. Intenté hablar. No sabía ni qué quería decir exactamente, solo necesitaba romper esa sensación de que él ya había cerrado todas las puertas antes de que yo pudiera acercarme. Daniel, por favor, no hagas esto más grande, dije con un hilo de voz. No estamos compitiendo. No quiero pelear. No quiero que esto se convierta en una guerra. Él negó lentamente con la cabeza. Esto no es una guerra, Clara. Una guerra sería destruirte. Yo no voy a hacer eso. Lo que estoy haciendo es asegurarme de que no vuelvas a ponerme en una situación como esta. Tú ya tomaste tu decisión. Yo estoy tomando la mía. Me entregó una llave. A partir de hoy dormirás en la habitación de invitados. Mañana por la mañana vendrá el abogado para organizar un inventario inicial. No quiero que estés aquí cuando llegue, así que saldrás de casa a las 8. Cuando vuelva por la tarde, hablaremos de los siguientes pasos. Y antes de irse al dormitorio, agregó algo que me dejó clavada en el suelo. No te preocupes. Lo que hiciste no va a definir mi futuro. Pero va a definir el tuyo.